Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús, y dijo a sus ayudantes: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan, y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo por la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos narra cómo Herodes cargaba en su conciencia el haber mandado matar a Juan Bautista. El Evangelio nos narra el modo como Juan Bautista era realmente admirado por Herodes, aunque lo tenían encarcelado por un motivo político, pero no quería matarlo. Sin embargo, en medio de las circunstancias de una fiesta, de una borrachera y de toda una escena bastante tétrica, termina él en medio de sus vicios mandándolo matar por instigación de la mujer con la que vivía y de la hija de esta mujer. Un ambiente completamente degenerado, del cual él mismo era, por una parte, el patrocinador, por otro lado, la víctima. Termina matándolo y él mismo pues nunca quedó tranquilo de ese crimen, porque era uno de los más terribles que él había cometido en su vida, entre tantos que cometió, porque se trataba de un hombre que él sabía que era un santo, un hombre justo y que decía la verdad. ¿Y por qué nos decimos que no estaba tranquilo? Porque vemos cómo él creía que Jesús era Juan Bautista, vuelto a la vida, resucitado, pero también nos muestra cómo aquel que predica la verdad, aquel que imita al Señor, que imita a Jesucristo hasta el martirio, pues realmente pues llega a tener una semejanza con Cristo muy grande. Y eso es lo que ocurrió entre Juan Bautista y Jesús. Sus semejanzas de vida eran muchísimas, hasta el punto en que lo llegaron a confundir entre los dos. Juan Bautista dio la vida por predicar la verdad, y en concreto por predicar la verdad sobre el matrimonio. Él pensaba que era importante denunciar el escándalo que estaba viviendo el rey, que se había unido a la esposa de su hermano. Esa mujer había abandonado al hermano porque en realidad ella solamente buscaba escalar en la escala social, y por tanto, en cuanto pudo dejar al hermano del rey para unirse al rey, pues obviamente ella lo hizo, no lo dudó ni un momento. Pero obviamente pues estaban viviendo en una situación pecaminosa, escandalosa a los ojos del pueblo, y Juan no dejó de denunciarlo. En nuestros días hay muchísimas situaciones y estamos acostumbrados ya a decir, bueno, que cada uno decida su vida, no juzgo, no opino, pero en realidad, aunque no debemos rechazar al pecador, sí debemos rechazar el pecado y tener muy claros los criterios. Cuando una cosa está mal, tener claro que está mal. Eso debe ser así, y no podemos caer en un relativismo en el cual resulta que todo, pues, no sabemos realmente si está bien o no, simplemente dejarlo a que cada quien juzgue su propia vida. Eso
en realidad es relativismo y eso está mal. Eso no nos hace bien a nadie. No se trata de salir a denunciar en público, ni a gritarlo, ni a rechazar a las personas, simplemente a tener criterios claros. Y eso es lo que buscaba Juan el Bautista, indicándole al pueblo que no puede admitirse en la vida pública un escándalo de esas proporciones que estaba viviendo el virrey Herodes. Y del mismo modo, Juan el Bautista pues representa la voz de la conciencia. Él había dicho que es la voz que clama en el desierto. Y nosotros también, nuestra conciencia nos debe hablar con claridad para saber que los ejemplos malos que muchas veces vemos no podemos usarlos de pretexto, de decir todos lo hacen y porque yo no, y tantas otras consecuencias que pueden tener en nosotros los escándalos, los pecados ajenos. Simplemente cuando algo está mal, nuestra conciencia debe tenerlo muy claro. Eso no está bien, yo no juzgo a la persona, pero sí juzgo esos actos que yo no me puedo permitir, que ofenden a Dios, que ofenden el matrimonio, que ofenden realmente a nuestra naturaleza humana y a nuestra vida. Y es por esto que Juan dio la vida. ¿Y de qué manera le quitaron la vida? Precisamente cortándole la cabeza, o lo que es lo mismo, cortándole el cuello, la garganta, la voz, acallando por la fuerza la voz de la conciencia, la voz que nos indica el bien y el mal. Escuchemos la voz de Dios a través de la iglesia, a través de la moral que nos enseña la iglesia, y tengamos claro que el uso del matrimonio, incluso el uso de la sexualidad, en muchas de sus expresiones que se han normalizado en medio de nosotros, en los medios de comunicación, en los estilos de vida, por más que pase el tiempo, no importa, no vale decir es que ahora es normal, es que el mundo ha cambiado, es que esto no tiene nada de malo. Tener claro lo que está mal, aunque lo hagan muchas personas, tener claro que Dios quiere nuestro bien, que Dios sigue hablando en nuestra conciencia. No decapitemos la voz de nuestra conciencia. Que así sea.